El declive de Carlos III se acelera y con ello también se suma una nueva crisis en la relación de Kate Middleton y el príncipe William. No parece que corran buenos tiempos para la Casa Real británica. Los Windsor vivieron uno de los años más difíciles en 2024 con la devastadora noticia del cáncer de la princesa de Gales, que marcó un antes y un después en su relación, unido a la mala salud de Carlos III y a las noticias que traemos hoy, en las que se habla incluso de que Carlos III, bueno, pues se ve impedido y tiene que ir en silla de ruedas. Pues vamos a ver un poco esta imagen de unidad y apoyo que han dado en los últimos tiempos a partir de la enfermedad. Parece que sería solo una fachada. Fuentes cercanas a la Casa Real Windsor aseguran que la pareja enfrenta una crisis interna que podría haber debilitado seriamente su matrimonio. Desde que se hiciera público el diagnóstico de Kate, la atención mediática sobre la familia real se intensificó, aumentando esa presión sobre la princesa y su esposo William. Ambos lograron afrontar juntos ese desafío y la carga emocional ha sido enorme. Algunos expertos de la Royal Rota británica afirman que el estrés ha provocado tensiones entre ambos. En un intento por mostrar ese apoyo incondicional a su esposa, el príncipe William compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar el cumpleaños número 43 de Kate. Ahí destacaba la fortaleza de su esposa y expresaba lo orgullosos que estaban él y sus hijos, George, Charlotte y Louis. Sin embargo, algunos observadores consideran que este gesto fue una manera de disipar los rumores sobre el estado real de su relación. La experta en realeza Ingrid Seward, en declaraciones a la revista People, insistió que el mensaje de Guillermo era una prueba de amor, pero también un reflejo de lo difícil que ha sido el último año para ambos. Es una forma de mostrar lo agradecido que se siente William por haber superado esta prueba juntos, pero también puede ser una señal de que han tenido que esforzarse mucho para mantener su relación en pie. La presión no solo proviene de la enfermedad de Kate, sino también de las crecientes responsabilidades de la pareja dentro de la monarquía. La princesa de Gales ha retomado lentamente sus compromisos reales, incluyendo una visita al Hospital Royal Marsden, donde fue tratada el año pasado. Su reciente nombramiento como copatrona del centro, título que ostentaron en su día Lady Di e incluso la reina Isabel II, es una muestra de su dedicación, pero también un recordatorio de la intensa carga que enfrenta. Para muchos la comparación con Diana es inevitable y Kate ha demostrado una conexión genuina con los pacientes, similar a la que tuvo su difunta suegra. Sin embargo, esta similitud también supone una enorme expectativa sobre su rol, algo que, sumado a su reciente recuperación, podría estar añadiendo más presión al matrimonio. Ella se encuentra aliviada porque hay una remisión en su cáncer, pero la familia real es consciente de que el camino hacia la recuperación total será largo. Según Seward, la princesa de Gales está enfocada en su familia, priorizando en este caso a sus hijos y a su esposo por encima de cualquier otro compromiso. Sin embargo, algunos expertos señalan que la combinación del estrés emocional, la presión mediática y las crecientes responsabilidades dentro de la monarquía, ojo con esta frase, podrían estar afectando su relación con Guillermo, o con William, Guillermo aquí en España. Creo que hay parte de razón en esto porque la situación de salud, en este caso, que está enfrentando Carlos III, está de alguna manera acelerando las cosas. Y acelerándola además a un ritmo vertiginoso que, volvemos a traer malas noticias, en este caso sobre la salud del rey Carlos III. Yo creo que se ha convertido en una preocupación nacional en Reino Unido, pero también fuera de sus fronteras. La Casa Real mantiene un hermetismo absoluto sobre su tipo de cáncer, aunque se han filtrado diferentes cosas. Se habla de cáncer de médula y su estado físico se está deteriorando de manera evidente.
La última vez que lo vimos y nos sorprendió fue por los actos por el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz. El rey apareció en público con semblante sereno, pero claramente afectado por la enfermedad. Se podía notar en su piel que no estaba, vamos a decir, tan viva como otras veces. Él, que siempre se caracterizaba por esa rojez en su cara, apareció ciertamente pálido con color amarillo. Desde España, una periodista especialista en temas de realeza ha revelado detalles alarmantes sobre la verdadera condición del monarca. El rey camina con dificultad, se tiene que ayudar de silla de ruedas y tiene los ojos visiblemente enrojecidos. Su equipo, en este caso, se esfuerza, mejor dicho, de disimular los signos del avance de la enfermedad con maquillaje. Lo más preocupante es que, de acuerdo con varios medios europeos, Carlos III ya enfrenta graves problemas de movilidad. En privado se dice que cada vez le cuesta más desplazarse por su residencia y que en momentos de extrema debilidad necesita el apoyo de una silla de ruedas. Los especialistas en la salud que tiene consigo advierten de que esta podría convertirse en una situación permanente en los próximos meses. Él está llevando todo esto de nuevo con la homeopatía, de la que es firme defensor, pero le están aconsejando que en este caso deje a la ciencia actuar para paliar todo lo que tiene que ver con su tratamiento. La estrategia de la corona británica sigue siendo la misma que se utilizó con Isabel II, su madre: mantener la información bajo estricto secreto y ajustar la agenda del rey sin revelar detalles sobre su pronóstico. Algunos analistas creen que tarde o temprano la situación será imposible de ocultar. El caso de Jorge VI, padre de la reina Isabel II, es un claro antecedente de cómo la realeza maneja estas crisis. En su momento, la información sobre su estado de salud fue minimizada con el apoyo de los tabloides británicos hasta el final. En el momento en el que falleció, su deterioro físico era extremo, pero el comunicado oficial informó que había muerto mientras dormía. Mentira. Harry, en su libro, contó las causas reales del fallecimiento de su bisabuelo, perdón. Algo similar está sucediendo en este caso con Carlos III, que, a pesar de su esfuerzo por continuar con sus deberes, parece estar cada vez más cerca de quedar postrado. Bien, bueno, pues estas son un poco las noticias. Es verdad que yo creo que el año pasado se formó bastante escándalo y ahora, un poco con el recuento de los daños, nos estamos dando cuenta de que la situación es verdaderamente crítica, con un panorama en la corona que no sabemos un poco cómo va a acabar, pero que desde luego genera muchísima expectación. En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.